¿Se escucha, no es cierto? Sí, se escucha. Bárbaro. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos los compañeros y ya arrancamos. Ahí no sé si está, no la veo, si está Valentina, que fue la que me había hecho una consulta en el chat. Sí, profe, estoy acá. Ah, Yo ¿cómo había te va? preguntado sobre caución. Sí, sí. Eso me pasa por leer los mensajes cuando no los puedo contestar y después ya me olvido. Por eso prefiero Ah, siempre no pasa nada. dejarlos sin leer porque hasta que los puedo contestar, porque después si no se me pasan. Bueno, vos habías preguntado sobre el tema de las cauciones. En realidad está regulado como un instituto, digamos, aparte, pero obviamente la caución, la imposición de una caución es una medida alternativa o en su caso una medida, digamos, una medida cautelar no privativa de la libertad. O sea, como primera medida, no sé, digamos si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero no procede, obviamente, en los casos en los cuales se dispone la prisión preventiva. O sea, cuando vos disponés la prisión preventiva, sería la contracara de cualquier otra medida alternativa, o digamos alternativa, o en su caso no privativa de la libertad. No sé si soy claro. O sea, vos no podés aplicar a una persona, darlo en prisión preventiva y además imponerle algún tipo de caución, porque en realidad la caución está pensado como una cautelar frente a una situación donde el sujeto no está en prisión preventiva. ¿Estamos? Las cauciones pueden ser de dos naturalezas, reales o personales. Obviamente las reales tienen que ver con la aplicación que recae sobre algún determinado bien, puede ser un bien en particular, por ejemplo una caución, una fianza, lo que comúnmente se conoce como la fianza patrimonial, 10.000 pesos, 50.000 pesos. Tengamos en cuenta que la imposición de una caución está pensada para los fines del proceso, no para la cantidad o para el tipo de delito. O sea, no es que porque hay una defraudación bancaria vos tenés que poner una caución similar a la del tipo de defraudación o el monto que te están atribuyendo que, por ejemplo, vos te habrías en estado, digamos, de probabilidad robado. No, no tiene que ver. Tiene que ver para garantizar los fines del proceso. Yo te pongo una caución y obviamente si vos no cumplís con las reglas que te imponen o te fugás o entorpecés la investigación, se ejecuta esa caución y la perdés. Por ejemplo, el caso típico es una declaración de rebeldía. Un tipo lo declaran rebelde, bueno, y en ese caso se libra orden de captura y esa fianza la perdiste. O pueden ser cauciones personales. La más común es la garantía personal. Se somete a una persona al cuidado de otro que de alguna manera garantiza que ese sujeto no se va a ir y no va a entorpecer la investigación. Son obligaciones de fiador o de garantes personales. Ese es como que asume, digamos, el compromiso, pero no es que tiene digamos, una reprimenda. No es que si el tipo se escapa lo van a meter en cana al fiador, obviamente, pero es una persona que garantiza que ese sujeto no se va a evadir, o generalmente se ponen para personas personas jóvenes
que a lo mejor todavía viven con sus padres, entonces, bueno, vienen los padres como fiadores personales, garantía, digamos, personal. Pero ten en cuenta, Valentina, que siempre operan aquellos casos en los cuales no se dispone la prisión preventiva. Si vos ponés la prisión preventiva, no hay posibilidad de imposición de ningún tipo de caución. No sé si quedó claro. Sí, sí, o sea, sería como una medida del artículo 219, digamos, Claro. una alternativa. Claro, eso no me quedaba muy claro cuando lo había leído. Exactamente. Buenísimo. Puede ir conjuntamente con otras medidas cautelares no privativas de la libertad del 219. Lo que pasa es que tener en cuenta que el 232 está en la redacción original del código. La del artículo 219 fue una modificación que se hizo. Entonces, bueno, ahí puede haber quedado algo medio asistemático. Eso debería, a mi modo de ver, en una organización, digamos, más acorde, el 232 debería estar integrado al 219 como uno de los causales más donde se puede disponer una cautelar no privativa de la libertad. Entonces vos podrías pensar en la fijación de una caución patrimonial, que más o menos está contenida ahí. Aparece como un artículo aparte para explicarlo porque forma parte de la redacción originaria del Código Procesal Penal. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que tengan? Una consulta. ¿Sí? Dale, Lucas. Cuando la Cámara le revoca una prisión preventiva después de la IPP, ¿corresponde que se la aparte después de IPP o sigue él a cargo de la IPP? Porque por el tema de la imparcialidad objetiva, digo. Bien, cuando ustedes estuvieron analizando el tema de imparcialidad, seguramente habrán hecho un relevamiento, o por lo menos de los casos más emblemáticos de la Corte Nacional, empezando por el caso Llerena. Si ustedes hacen todo un recorrido por la jurisprudencia, tanto a nivel nacional, como a nivel local, como a nivel convencional, van a ver que en todos los casos donde se habla de afectación de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, siempre estamos frente a una decisión adoptada, o sea, a una decisión adoptada en el marco del pronunciamiento definitivo, sea sentencia condenatoria y sea revisión de la sentencia condenatoria y una resolución previa. Esa resolución previa puede ser en el sistema viejo, en el sistema del federal, auto de procesamiento, sentencia condenatoria, prisión preventiva, revisión de la sentencia condenatoria, no sé, audiencia preliminar, intervención en la sentencia condenatoria. O sea, siempre hablamos, cuando hay afectación de la imparcialidad en los pronunciamientos jurisdiccionales, de una decisión previa y una decisión sobre el fondo del caso al momento del final del debate. Fíjense que el caso de la Corte Nacional más emblemático es PIN. PIN, que es un caso muy cortito, no solamente el nombre, sino que además creo que tiene 3 párrafos y remite a Llerena, tenía que ver con jueces que habían intervenido en la confirmación de la prisión preventiva y después interviene en la revisión de la sentencia condenatoria. Lo que no ha habido pronunciamientos jurisdiccionales en los tribunales, tanto a nivel local como a nivel federal ni a nivel convencional, es que se haya afectado el estándar de imparcialidad, se haya considerado que se afecta el estándar de imparcialidad del juzgador cuando un juez interviene en el marco del mismo caso durante la investigación preliminar. Esto determina entonces que si un juez intervino en el marco de una audiencia de prisión preventiva, después no está impedido de intervenir subsiguientemente en el mismo caso. Porque con tu razonamiento ni siquiera tendríamos que esperar un pronunciamiento de la Cámara. O sea, el juez que interviene en una audiencia imputativa donde piden la prisión preventiva ya estaría automáticamente eliminado para intervenir en ese caso, por ejemplo, en una revisión de la cautelar, por ejemplo, en una audiencia preliminar, porque ya opinó sobre el caso. Cuando vos disponés la prisión preventiva, el primer requisito es la apariencia de responsabilidad y ahí haces una valoración de las evidencias. Me parece que es un criterio muy estricto en lo que hace a la afectación de la imparcialidad. Lo ideal sería en un sistema sumamente ideal que no fuera, digamos, el mismo juez en que interviene en las distintas etapas o el avance del procedimiento penal, pero insisto, me parece que es un estándar de aplicación muy estricto de la imparcialidad que no ha tenido receptividad a nivel jurisprudencial, tampoco en el ámbito doctrinario, y por el contrario,
la mayor parte de los colegios de jueces de los sistemas acusatorios adversariales hoy tratan de privilegiar la intervención del mismo juez durante toda la investigación penal preparatoria, con lo cual están aceptando implícitamente que éste pueda opinar en todo el avance del caso sin que por ello se vea afectada su imparcialidad. Tampoco conozco o tengo conocimiento de que haya habido algún planteo por parte de alguno de los, digamos, los litigantes donde se haya solicitado la recusación de un juez fundado en este motivo. Pero no, la verdad es muy general porque estaba leyendo Quiroga antes de la clase. La Corte da algunas pautas ahí en cuanto a que no importa si el tribunal intervino, antes no va a intervenir de vuelta porque ya pasó el debate, porque era en la situación intermedia, sino que dice que yo puedo pensar que si esta persona, en el caso de Quiroga era, si está disponiendo que se eleve el expediente a juicio, puedo pensar que este tribunal que se está metiendo a hacer esto no fue imparcial antes. Es decir, como que habla de mirar hacia atrás la Corte. Por eso me dio la duda. Claro, lo que pasa es que, ojo, que en Quiroga en realidad la afectación de la imparcialidad a la que hace alusión no está vinculada con relación al fondo del caso, sino que la afectación de la imparcialidad está vinculada porque suplanta la actividad de una de las partes. O sea, en el caso, digamos, de Quiroga, acá la afectación de la imparcialidad se va por básicamente correrse de su rol de estar equidistante de la función requirente y la función de defensa y actuar de alguna manera suplantando a la función del actor penal. O sea, por ahí, digamos, traspasa el tema de Quiroga. Indudablemente que si vos sos muy estricto en la aplicación de la garantía, hay una suerte de contaminación del juez una vez que toma una decisión, como puede ser una medida cautelar, que es la más habitual en el marco de los procesos acusatorios, porque ustedes piensen que sobre el fondo del caso, en realidad, el juez o la jueza únicamente se va a pronunciar en el marco de la investigación penal al momento de la audiencia preliminar. O sea, ese es el único momento en el cual hay un control estricto de lo que es, digamos, el fondo del caso por parte del juez. Los momentos previos, en rigor, la única podría llegar a ser en la audiencia imputativa cuando hay un pedido de medida cautelar en el medio. Si no la hay, a lo mejor no interviene nunca un juez hasta el momento de la audiencia preliminar. Entonces, el caso, digamos, puede llegar a pensarse de que si yo ya tuve una audiencia imputativa, ya vos estás opinando sobre el grado de apariencia de responsabilidad y eso te puede llegar, obviamente, a contaminar para después hacer el control de la acusación. Pero insisto, es demasiado estricto, me parece, el criterio de afectación de imparcialidad. Yo no he visto un planteo de esa naturaleza. Lo ideal sería que los jueces puedan llegar a rotar en ese sentido, pero no tengo conocimiento de que se aplique, digamos, de que sea una normativa así como vos la planteás aplicable. Creo que alguien había también pisado a Lucas en algún momento para hacer una pregunta. No, profe. Dale. Mi pregunta es con respecto al artículo 2, en realidad son dos que me parece que están relacionadas. Una es el artículo 217 que habla de la orden del fiscal, de detención del fiscal. Sí. Cuando habla de que tiene que dejar constancia del juez al que se va a poner a disposición el imputado en un plazo de 24 horas, me entró la duda de que no sé qué se hace en ese plazo de 24 horas porque yo tenía entendido que la legalidad del juez la controlaba en la imputativa. Y a su vez tampoco sabía si la audiencia de cautelares digamos, se hace aparte de la imputativa o hay posibilidad de que sean las dos al mismo tiempo. O digamos, que la cautelar se trate en la imputativa. Bien. A ver, vamos por parte. Lo primero que me preguntás es lo que surge del 217. Para aquellos que están siguiendo, el primer párrafo, la última parte dice, además, se dejará constancia del juez a cuya disposición deberá ponerse el imputado una vez detenido, lo que deberá ocurrir dentro de las 24 horas de operada la medida. O sea, en realidad, a ver, esto es una vez que el fiscal materializa la orden de detención para que sepa quién va a ser el órgano jurisdiccional que va a controlar la detención. En rigor, esta audiencia que prevé la última parte del 217, del primer párrafo del 217, es lo que se llama habitualmente el control de la detención. Entonces, volviendo a tu pregunta, en rigor,
lo que deberíamos hacer, o yo trato de hacer una reformulación de tu propia pregunta, es si hay dos audiencias, una la del control de la detención y la otra la audiencia de medida cautelar, porque en rigor la audiencia imputativa es un acto que le corresponde exclusivamente al fiscal, que solo por razones prácticas se hace ante el juez cuando va acompañada de medida cautelar para evitar el dispendio de que el fiscal tenga que en una audiencia, solamente en la fiscalía, decirle, de revelarle el hecho al imputado, hacerle saber la evidencia, la calificación legal, todo, y después diga, bueno, listo, ahora que terminó esta audiencia, vamos ante un juez y yo voy a pedir la prisión preventiva. Porque el primer requisito que hay que acreditar para que proceda la prisión preventiva es la apariencia de responsabilidad, con lo cual vos le tenés que contar al juez de nuevo en qué fundás la apariencia de responsabilidad. Y después le tenés que decir que la medida es proporcional. Entonces le tenés que contar al juez cuál es la calificación provisoria que vos elegiste como fiscal para ver si es proporcional. Entonces, esto genera una duplicación de la misma información que el fiscal ya le dijo al imputado y al defensor, se la tiene que volver a decir al imputado y al defensor, pero esta vez frente al juez. Entonces, para evitar eso, la reforma del código dijo, bueno, cuando hay pedido de cautelar, que se haga la audiencia imputativa directamente en presencia del juez, para que el juez ya esté escuchando de entrada y después no tengan que venir a repetir lo mismo. Por eso, si ustedes han presenciado alguna audiencia imputativa, sea virtual o de forma presencial, van a ver que generalmente el juez, una vez que el fiscal termina la imputación, le pregunta a la defensa si tiene algo que objetar con respecto a la imputación, y si la defensa dice no tengo nada que objetar, directamente el fiscal, cuando pide la medida cautelar, se remite a lo que dijo hace un rato al momento de la audiencia imputativa, para que el juez no tenga que escuchar todo de nuevo. Esa es una relación práctica. Ahora, en Santa Fe, esto ocurre en Rosario, Distrito 2. En Santa Fe, Distrito 1, mismo código, se hace un desdoblamiento de las audiencias, pero no esta que vos me decís, imputativa y audiencia cautelar, sino audiencia de control de la detención y audiencia de medida cautelar. Hacen dos audiencias. Entonces, en la primera van únicamente a poner a disposición de ese juez al detenido. El fiscal cuenta los motivos por los cuales dispuso la detención, le pregunta a la defensa si tiene algo que objetar sobre la detención, y si no tiene nada que objetar, se terminó la audiencia. Y después hacen la audiencia imputativa, para cumplir de alguna manera estos plazos. A mi modo de ver, esto es una práctica, digamos, que lo que hace es multiplicar las audiencias de forma innecesaria. ¿Por qué digo esto? Porque para cumplir con la manda del 217 basta con que se ponga a disposición del detenido del colegio de jueces, o sea, que el detenido sepa, el defensor sepa y el fiscal así lo comunique, de que la persona está detenida a disposición del colegio de jueces. Obviamente no sabemos de qué juez, si de Bárbara, de Facundo, de Delfina, de Eugenia, quién va a ser el juez que va a intervenir o la jueza va a intervenir. Eso después se ve, pero ya está a disposición del detenido de este colegio de jueces. Y dentro de los plazos hay que hacer la audiencia imputativa y de medida cautelar. ¿Está? No sé si fui claro con la respuesta. Sí, profe, gracias. Bien. Profe, una pregunta. Dale. Aunque se haga esa audiencia, digamos, de control de detención, igual la audiencia imputativa, aunque esté detenida, se tiene que hacer a las 72 horas de la detención. Claro, exactamente. Aunque igual se haya controlado ya la detención, digamos. Claro, porque en realidad son dos cosas distintas. O sea, la primera es únicamente un control de la detención, pero vos no podés tener a un tipo sin que un juez o una jueza disponga la prisión preventiva más de ese plazo legal. Por eso, la discusión en el caso Ramírez, y por eso también los planteos muchas veces que hacen los defensores de que esta norma que prorroga hasta 72 horas es inconstitucional. Porque la Constitución de Santa Fe habla de 24 horas. Entonces dicen, che, ¿cómo puede ser que la Constitución dice que dentro de las 24 horas hay que ponerlo a disposición de un juez para que haga ese control, y resulta ser que la audiencia imputativa donde lo llevan ante un juez recién se hace a las 72 horas? Entonces los santafesinos, para evitar esto, dicen, bueno, yo voy a cumplir estrictamente la ley. A las 24 horas te hago el control de la detención. Y después te dejo el plazo que prevé el código para que vos puedas hacer la imputativa con medida cautelar.
En Rosario dice, no, mirá, basta con que vos pongas en conocimiento del juez esta situación y si hay algo que controlar en la detención, se puede hacer dentro de los mismos plazos que establece la ley procesal, porque lo único que exige la Constitución es que se ponga a disposición del juez, pero no que se haga una audiencia necesariamente de control de detención. Eso no lo prevé la Constitución y tampoco lo prevé el Código Procesal. Entonces, esas serían las dos posiciones. Por eso el Colegio de Jueces de Santa Fe toma esta decisión de desdoblar, mientras que el Colegio de Jueces de Rosario lo toma todo dentro del mismo marco. El planteo entonces de la defensa en la ciudad de Rosario es que se estaría violando el plazo de 24 horas que exige para que se ponga a disposición del juez. Lo que pasa es que una cosa es decir, yo lo puse a disposición, pero bueno, ¿hay alguna cuestión que vos tenés que plantear sobre la legalidad de la detención? Si es únicamente un cumplimiento formal, no hay ningún obstáculo en que la audiencia imputativa se haga a las 48 o 72 horas como prevé el sistema procesal. Esas básicamente son las posiciones. No sé, Tatiana, si te estoy contestando lo que vos me preguntabas. Profe, perdón, y entonces es Sí. por eso que en el 224, que habla de la audiencia oral de las medidas cautelares, establece los mismos plazos que la imputativa, 72 prorrogables por 24. O sea, si no se hacen juntas, igual tiene que cumplirse, o sea, tienen que hacer las dos antes de ese plazo, antes del cumplimiento de ese plazo. Exactamente. Tanto en uno como en otro supuesto, dentro de ese plazo se tiene que hacer la imputativa con pedido, digamos, de cautelar. Exacto. Y eso obviamente que es respetado. El fiscal debe expresar las razones por cuál solicita la prórroga, eso también es importante. En el pedido de audiencia tiene que expresar, cuando le pide a la Oficina de Gestión Judicial esa prórroga de 24 horas, tiene que expresar ahí mismo los motivos por los cuales solicita que excepcionalmente se prorroguen por 24 horas. Y si esto no lo hace, obviamente que tendrá la defensa la vía para solicitar directamente una acción de habeas corpus, porque la manera de hacer cesar una situación de detención que puede lucir arbitraria o ilegal, por no cumplimiento de los plazos, por no haber solicitado expresamente los motivos que funden la prórroga, etcétera, es mediante la acción autónoma de habeas corpus. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta si no es mucha molestia? ¿Sí? No, dale. Sí, tengo una duda con el 207, el que dice cesación provisoria del estado antijurídico producido. Sí. O sea, sinceramente no entiendo el artículo, sobre Bien. todo porque habla de la víctima, el damnificado, el querellante, o sea, hasta el imputado. Bien, eso, fíjense lo importante, yo algo les había comentado, no me acuerdo a quién, de hacer muchas veces las consultas en el grupo, porque a lo mejor la respuesta que yo doy primero le puede servir a otros, pero además, a partir de la pregunta y la respuesta le pueden surgir nuevas dudas, como ocurrió a partir de una pregunta inicial que hizo Bárbara, que generó varias preguntas más. Porque alguien ya me lo había preguntado por privado y yo le contesté por privado sobre el tema del cese de estado antijurídico. El cese de estado antijurídico es una norma que fue, digamos, incorporada en el Código de Procedimientos o está pensada para aquellos casos donde, si bien el delito ya se cometió, los efectos o las consecuencias de ese delito, digamos, mantienen o siguen perjudicando a quien aparece como el ofendido. El ejemplo típico son los casos de usurpaciones. Cuando se comete el delito de usurpación, un tipo va y se mete en la casa de otro, vos lo denunciás por el delito de usurpación y obviamente el tipo sigue ahí adentro. Entonces, le solicitás el cese del estado antijurídico, o sea, hay un estado antijurídico que todavía se sigue cometiendo. O sea, el tipo sigue en mi casa y yo quiero que se vaya de ahí. Entonces es una medida que, obviamente, como toda medida cautelar, tienen que darse los requisitos del artículo 205, que haya apariencia de responsabilidad, acreditar la verosimilitud, en este caso, del delito, a su vez la existencia de un peligro en la demora, de qué manera a mí me está perjudicando que ese tipo no se vaya de ahí, y obviamente la proporcionalidad de la medida. Este caso quizás es el menos problemático o conflictivo. Entonces, esto lo tengo que acreditar para solicitar una audiencia ante el juez donde voy a hacer cesar esos efectos. Por eso fíjense que es para evitar solicitar al tribunal
provisionalmente las medidas del caso del cese de estado antijurídico o se disminuya o evite que se agrave el daño producido por el hecho investigado. Entonces, en este caso yo pido que el sujeto salga. A ver, en palabras mucho más sencillas, este cese de estado antijurídico se utiliza muchas veces como una vía más rápida que lo que es tramitar el desalojo en sede civil. Entonces, a lo mejor a una persona que se le metieron en su domicilio, muchas veces no es el domicilio propio particular, es una casa de fin de semana o un terreno que tiene y que todavía no ha construido. Entonces alguien va, se le mete, usurpa el lugar, entonces bueno, vos haces la denuncia penal por usurpación y eso te habilita a después ir a solicitar al fiscal que pida una audiencia ante un juez para que proceda la acción digamos, de desalojo, que en realidad sería el cese del estado antijurídico en materia, digamos, penal, para hacer cesar esos efectos, que es una medida mucho más rápida y expeditiva que la acción de desalojo en sede civil. Lo ideal o lo real sería que esto tendría que tramitarse en sede civil, pero bueno, muchas veces se ha utilizado, también se utiliza, por ejemplo, en el caso de algún piquete que obstaculiza, por ejemplo, el desarrollo de una planta industrial o de una empresa. Entonces muchas veces dicen, bueno, mira, yo te denuncio penalmente por determinado delito y a su vez solicito el cese de estado antijurídico. Realmente es una medida que se utiliza generalmente, como digo, como elemento de presión, porque además el sistema penal en estos aspectos es mucho más rápido que lo que ocurre o lo que opera en sede civil. La gran problemática con respecto al artículo 207 es la última parte, acerca de la posibilidad, porque si ustedes ven la redacción original en realidad del artículo 207 determinaba que la incidencia se sustanciaba en audiencia oral y se resolvía sin recurso alguno. Entonces esto generaba un quilombo porque vos a lo mejor ordenaba el desalojo de alguien como un cese antijurídico, pero en realidad esto generaba un agravio en la otra parte que decía no me corresponde. Bueno, entonces había grandes problemas, incluso llegó un caso a la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe, que es el caso Waldo Rodríguez, que permitió la vía de apelación invocando un gravamen irreparable. Entonces, la modificación del código, fíjense que ahora establece, sin perjuicio de ello, dice, será apelable si causare gravamen irreparable. Entonces, ahora exigen básicamente dos condiciones. Primero, que se haya hecho la audiencia imputativa. Perdón, aunque no se haya hecho, la audiencia imputativa. Fíjense que antes, en realidad, no decía esta situación. Ahora se puede incluso declarar aun cuando todavía no haya habido audiencia imputativa. Y lo segundo que saca, pues eso también discutían. Y lo segundo, será apelable cuando cause gravamen irreparable. El gran problema es que no determina cuál es el efecto en la concesión de este recurso. O sea, si el efecto es suspensivo o el efecto es no suspensivo. En pocas palabras, si se va a poder ejecutar finalmente, si el juez ordenó el desalojo, si esa decisión se puede ejecutar o hay que esperar la tramitación de la apelación. El colegio de jueces, en realidad todos los jueces en la provincia de Santa Fe están en una posición dividida. Algunos consideran que obviamente si es una medida urgente para hacer cesar los efectos es absurdo tener que esperar el trámite de la apelación para que después en definitiva se pueda ejecutar la decisión, y otros dicen a contramano, mire, si en realidad la resolución es apelable, cuando hay gravamen irreparable, no podemos ejecutarla hasta tanto la decisión haya adquirido firmeza. Son posiciones, digamos, doctrinarias más que nada y jurisprudenciales, y donde trasuntan, digamos, los problemas más relevantes con relación al artículo 207. No sé si fui claro con la explicación, cualquier otra duda sobre eso. Yo tengo una consulta respecto del CS. Sí. ¿Hace cosas juzgadas respecto de la posesión del bien? Porque digo, hay un cierto conflicto con la sede civil ahí. No, es una medida cautelar. O sea, jamás puede hacer cosa juzgada ningún tipo de medida cautelar. Son, como lo llama el nombre, medidas cautelares. No, porque yo digo, si yo veo que por ejemplo, se me meten usurpadores en mi casa de un día para otro, furtivamente, y los logro sacar, después me voy a meter el desalojo, ya está, con esa medida me quedo. Digo, lo que pasa como es que el eso es una desalojo medida, no tiene sentido en muchas ocasiones ya, con esta medida. Bueno, está bien, lo que pasa es que el sistema penal acá lo tratás como una medida cautelar. Vos a lo mejor le restituís el bien con el consecuente, digamos, desalojo a la persona. Bien,
pero sigue tramitando el caso por usurpación. Si después el caso por usurpación cae, por ejemplo, el fiscal archiva por ausencia de prueba, cae la medida cautelar. Entonces, no es que automáticamente vos habilitás que el tipo vuelva, obviamente que no, pero lo cierto es que si cae el caso principal, cae consecuentemente la medida cautelar. Obviamente, vos entonces, una vez que dispusiste el desalojo, obtuviste la respuesta del Estado y desalojaron a la persona, quizás utilices otro tipo de, digamos, de resguardo, de seguridad para evitar que te lo vuelvan a usurpar. Pero siempre estamos partiendo de la hipótesis que hay realmente una usurpación y no necesariamente. O sea, lo que hay es apariencia de responsabilidad sobre el delito. Porque a veces puede ocurrir, yo doy el ejemplo del usurpador, así que se te mete en tu casa, pero también puede ser que haya habido un título imperfecto y a lo mejor haya habido una transferencia del bien y yo se lo vendí a un tercero buena fe, el tercero buena fe se metió en el lugar y resulta que después viene el verdadero dueño y dice, no, yo soy el dueño, y el otro dice, yo soy el tercero. Bueno, pará, a ver, ¿hay apariencia, hay verosimilitud? Sí, bueno, listo, yo le restituyo el bien, usted se tiene que ir. Ahora, eso no significa que la usurpación efectivamente haya ocurrido, porque es un delito, es una medida cautelar, y además esto no quita que después vos puedas discutir en sede civil quién es el legítimo, digamos, titular del bien inmueble. O sea, no, es una medida cautelar, no, para nada causa Estado y no tiene impacto tampoco en lo que ocurre en sede civil. Es una medida cautelar para el proceso penal en la medida en que esté vigente un hecho ilícito. Cuando cae el hecho principal, cae la medida cautelar. Por eso se utiliza de forma extorsiva en el sistema penal, pero vos siempre tenés que tener mínimamente acreditado la usurpación. Si alguien se mete sin violencia, sin engaño, sin ardid, no hay usurpación. Habría que ver si no entras en el tercer inciso de la usurpación, que es la turbación de un derecho ajeno. Entonces, bueno, en ese caso habría una usurpación por turbación, entonces en ese supuesto puede ir la medida cautelar, pero siempre tiene que haber un delito. Es una medida accesoria al ilícito principal, al ilícito del caso. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud sobre cualquier cosa de lo que hemos hablado o de otros temas? ¿No? Bueno, para hoy tenemos que hablar sobre el procedimiento intermedio, las finalidades, las diferencias con el sistema federal. Y para mañana tienen con Lisandro hablar sobre el tema de audiencia preliminar. Qué lindo. Bueno, yo creo que el tema del procedimiento intermedio es quizás el aspecto, yo siempre digo que el éxito del sistema acusatorio adversarial depende en gran medida de lo que ocurre en el marco del procedimiento intermedio. Creo que esto lo hemos hablado cuando analizábamos las salidas alternativas y yo les decía que la gran paradoja del sistema estaba dada en que si bien todas las partes hacen todo pensando, teniendo como miras, como horizonte la realización del juicio oral, vuelvo, la gran paradoja del sistema es que el juicio oral es la excepción y no la regla. O sea, todo lo que hacen las partes del minuto 1 hasta el final lo hacen pensando en el juicio oral y sin embargo el juicio oral no es la forma, digamos, normal de finalización del procedimiento, sino es la forma excepcional. Y esto claramente es un contrasentido, porque uno hace una investigación preparatoria informal pensando en que esto organice el juicio. Pero si esto fuera así en todos los casos, el sistema colapsa. Por eso no es casualidad que en los países, digamos, que ya tienen una tradición de muchos años en procesos de esta naturaleza, no supere la tasa entre el 2 y el 3% en el mejor de los casos de los supuestos en que se resuelven en marcos de juicios orales. El otro 97% de los casos se resuelven por vías alternativas. Un montón, por vías alternativas. Nosotros todos tenemos, en primer lugar, una tradición completamente distinta. Estamos acostumbrados a que todos los conflictos penales terminen en sentencia, pero en sentencia después de juicios. Si no tenemos juicio, pareciera ser que el sistema no funcionó. Y esto, en realidad, todavía no lo tienen internalizado los mismos operadores del sistema.
Ni hablar en el ámbito de la sociedad. O sea, si vos a una, digamos, explicás en términos generales que el caso terminó con un abreviado, que terminó con una probation, que terminó con un tiempo de oportunidad, dice, impunidad, una joda, no fue a juicio, incluso te dicen no hay condena, cuando en realidad en el abreviado sí hay condena. Bueno, pero eso demuestra, digamos, que todavía nos falta mucho tiempo, mucho camino por transitar en lo que hace a la reforma necesariamente cultural, que ya no es una reforma de código, que ya lo tenemos, sino una reforma cultural y de mentalidad de todos, de los operadores, de la sociedad, digamos, en general. Pero por eso digo, el éxito del sistema, de este tipo de sistemas, depende en gran medida de lo que ocurre en el marco del procedimiento intermedio. ¿Por qué digo esto? Porque en rigor, el procedimiento intermedio en todos los sistemas inquisitivos o los llamados inquisitivos atenuados o mixtos, como el federal actual, el procedimiento intermedio pasa casi, les diría, sin pena ni gloria. Es un control casi de formal, de manual, de lo que ocurrió en el marco de la instrucción. Y esa es la gran diferencia con el sistema que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe. El epicentro del sistema es el juicio oral, pero el juicio oral ocurre como excepción. Ahora, todo lo que es necesario evaluar, controlar, filtrar para eventualmente el juicio oral, tiene que darse en el marco del procedimiento intermedio. Si este procedimiento intermedio no ocurre de forma eficaz, adecuada, pierde su razón de ser. Y el gran talón de Aquiles hoy del sistema procesal penal santafesino es el procedimiento intermedio y concretamente la audiencia preliminar. Y esto no reconoce excepciones territoriales. El mismo problema que tiene Tostado, que tiene San Lorenzo, Villa Constitución, Santa Fe y Rosario, es la audiencia preliminar. Y obviamente que esto obedece a múltiples causas, no es una causa. Hay problemas en cuanto a la preparación del órgano acusador estatal, hay problemas en cuanto a la preparación del caso y de la manera en que tiene que llegar a esta audiencia por parte del querellante, hay problemas en cómo llega la defensa, sea pública o privada, a la audiencia preliminar, hay problemas en cómo los jueces y las juezas abordan las problemáticas y las cuestiones que tienen que resolver en el marco de la audiencia preliminar. Todos los operadores no están haciendo, desde mi punto de vista, lo que deben hacer para que funcione verdaderamente como un filtro. Para que funcione como un filtro. Si no, esto es como una suerte de colador en el cual uno no tiene nada entre el cuello, digamos, y lo que sale del colador. Entonces metés el líquido y sale igual que como lo metiste. Entonces, ¿para qué tener la audiencia preliminar? Para esa finalidad no tiene sentido. La gran diferencia en un procedimiento, a ver si logro, voy a compartir la pantalla con la pizarra para tratar de explicar algunas breves diferencias. Si no se llegan a ver, por supuesto, me interrumpen y me avisan. Vamos a lo que siempre dibujamos, o yo trato de dibujar de forma permanente, que es la división del procedimiento en las dos grandes etapas, como ya sabemos, una primera etapa de investigación, una segunda etapa de plenario. Esa línea divisoria entre uno u otro precisamente es el procedimiento intermedio. Este procedimiento intermedio, que si quieren lo podemos graficar así, porque en realidad no opera con un acto, sino que es toda una mini etapa, obedece o responde, en términos generales, a lo que es toda la investigación penal preparatoria. O sea, el procedimiento intermedio, esto que ocurre acá, forma parte de la investigación penal preparatoria. Es precisamente el momento de control de lo que ocurrió en el marco de la investigación penal preparatoria. La primera gran diferencia entre el sistema de control en los procesos acusatorios adversariales y el del ámbito federal es que en el ámbito federal el juez hace un control prácticamente de sí mismo. O sea, ¿cómo se inicia el procedimiento intermedio? El procedimiento intermedio se inicia con esto que está ahí, que no es más ni menos que la acusación. Cuando el fiscal presenta la acusación en el Código de Santa Fe o cuando
el fiscal federal presenta la requisitoria de elevación a juicio en el ámbito del Código de la Nación, se inicia el procedimiento intermedio. Grandes diferencias entre la acusación fiscal y el requerimiento de elevación a juicio del ámbito federal. Primero, en la provincia el fiscal tiene que estar absolutamente convencido de que va a obtener una sentencia condenatoria. Estado intelectivo de certeza se le requiere al fiscal para presentar la acusación. El fiscal no puede presentar acusación por las dudas. Presento la acusación a ver qué onda, a ver qué pasa, después lo veo en el juicio. No, el fiscal en Santa Fe tiene que estar convencido él de que si logra rendir las pruebas que ha juntado en el juicio, va a obtener una condena. En el ámbito federal, la requisitoria de elevación a juicio, si bien no lo dice tan claramente, alcanza con que el fiscal tenga probabilidad de que va a obtener una sentencia condenatoria. No se le exige certeza. Si ustedes vinculan los estados intelectivos en materia, digamos, de peso de las evidencias, van a ver que se exige el mismo requisito que le exigimos al fiscal federal para presentar su requisitoria de elevación a juicio, es lo que se exige en Santa Fe para la audiencia imputativa. Probabilidad le exigimos al fiscal para que impute. En el federal, para imputar, para llamar a la declaración indagatoria, sospecha. Sospecha bastante, exige el Código Federal. Para presentar la acusación en la provincia, certeza. El fiscal la alcanza con la probabilidad. Fíjense que en materia federal, la probabilidad federal se exige para lo que habíamos hablado, que es el auto de procesamiento. El auto de procesamiento, que era esa decisión que tomaba el juez una vez que se había recibido declaración indagatoria. Recuerdan que decíamos, el juez puede tomar dos caminos. Puede decir, mire, la verdad no hay ninguna prueba que vincule al hecho con este imputado. Le dicto el sobreseimiento. Certeza negativa. Puede ser que el juez diga, no, tengo elementos de comisión suficientes para considerar que es probable la participación del imputado en el hecho. Dicta auto de procesamiento. O puede ser que el juez diga, tengo elementos que lo favorecen, que lo desvinculan, y elementos que lo vinculan. Ninguno para la certeza negativa, ni tampoco con la entidad para probabilizarlo. Entonces dicto falta de mérito. Esa falta de mérito es un híbrido que después necesariamente tiene que pasar o para el sobreseimiento o para el procesamiento. Pero fíjense, ¿no?, cómo cambian los estados intelectivos en uno y en otro sistema. Ahora bien, volvemos al procedimiento intermedio. Presenta la Fiscalía Federal su acusación, su requerimiento de elevación a juicio, artículo 346 del Código Federal. Presenta la acusación en el ámbito de la provincia, el fiscal provincial. Fíjense, ahí yo soy malo con los números de artículo, acá lo estoy buscando. Acá está, 294 del Código de la Provincia. Después ustedes leen todo eso. A partir del 294 tenemos la regulación del procedimiento intermedio en la provincia de Santa Fe hasta el artículo 306. Bien. Ahora bien, en los requisitos después lo leen, qué tiene que tener la acusación, se presenta por escrito, bla, 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 bla. Bueno, pero vamos a las diferencias esenciales entre una vez que se presentó la acusación. Obviamente, una vez que se presenta la acusación, en ambos sistemas lo que hay es una puesta en conocimiento de esta acusación a la contraparte, a la defensa, para que presente sus objeciones a la acusación. En el ámbito federal, como ustedes saben, no hay sistema de audiencias, entonces en rigor, por regla no hay sistemas de audiencia, en términos generales, con lo cual se pone en conocimiento para que la defensa pueda, dentro de un plazo legal que prevé el artículo 349 del Código Federal, que después ustedes lo lean, ¿qué es lo que puede ser? Puede oponerse a la elevación a juicio o plantear excepciones que no interpuso con anterioridad. Una vez que, si se opone a la decisión, esto obliga al juez a tener que tomar una decisión sobre el fondo del caso. Si la defensa no dice nada, ni se opone al requerimiento de elevación, ni opone ninguna excepción, el juez directamente clausura la instrucción y lo remite a juicio por decreto. Así está regulado el ámbito federal. O sea,
es prácticamente una etapa formal. Ahora, si la defensa opone excepciones no planteadas con anterioridad, o en su caso se opone a la elevación, esto exige que el juez dicte una resolución fundada de por qué el caso debería ir a juicio eventualmente. El gran problema, o el gran contrasentido de este procedimiento intermedio en la órbita federal, es que este es el mismo juez que antes dictó el auto de procesamiento, porque el fiscal no puede requerir la elevación a juicio si antes no hubo un auto de procesamiento. O sea, en el ámbito federal recuerden que hay pasos procesales que son ineludibles. El primero es la apertura de la instrucción, que es un acto formal. El segundo es la declaración indagatoria, que tiene que ser ante un juez. Después el juez dicta una resolución de mérito, que es el auto de procesamiento, y recién después de agotada la instrucción, pero cuando ya hay auto de procesamiento, el fiscal puede requerir la elevación a juicio. Estos pasos tienen que estar. No puede haber auto de procesamiento sin indagatoria, no puede haber requerimiento de elevación a juicio sin auto de procesamiento. Son pasos formales que necesariamente deben estar en la instrucción federal. El fiscal entonces requiere la elevación a juicio. La defensa se opone y el juez tiene que dictar entonces una resolución acá, que es lo que se llama el auto de apertura a juicio. Ahora bien, este auto de apertura a juicio que dicta el juez no necesita un convencimiento como el que se exige en la provincia para presentar la acusación. Basta con la probabilidad. Y esa probabilidad el juez ya la tenía acá, cuando dictó el procesamiento. Con lo cual, el único supuesto para que el juez, al dictar el auto de elevación a juicio, no lo haga y lo sobresea al imputado, es que en este momento haya habido alguna prueba, alguna evidencia suficiente con lo importante sustento que haga caer el auto de procesamiento. Porque si no, la probabilidad ya el juez la construyó, ya se convenció. Es muy difícil pensar que un mismo juez que consideró que había sospecha suficiente y le dictó y lo llamó indagatoria, que después le dictó el auto de procesamiento porque consideró que había probabilidad, frente a un fiscal que pide que el caso vaya a juicio porque tiene probabilidad, él diga no, la verdad que ahora no hay probabilidad. No lo va a hacer. Y este es el mismo juez. El del auto de procesamiento y el del auto de elevación a juicio es el mismo juez que interviene en la etapa previa. ¿Qué es lo que ocurrió en Quiroga? En realidad en Quiroga, que es lo que ustedes van a tener que leer seguramente para esta semana, lo que ocurrió en materia federal es que el fiscal pidió el sobreseimiento. El fiscal no pidió que el caso fuera a juicio, el fiscal pidió el sobreseimiento. Y claro, en realidad, el gran problema que se da es que el juez que había dictado el procesamiento no estaba de acuerdo con el fiscal. Obviamente, si el juez lo había procesado y consideró que era probable que había cometido el hecho, y el fiscal dijo, sobreséalo porque no tiene nada que ver. El juez dijo, no, minga, yo no estoy de acuerdo con vos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el Código Federal prevé un mecanismo de consulta. Cuando hay un disenso entre el fiscal y el juez, resuelve la Cámara de Apelaciones, o sea, otro órgano jurisdiccional. Y ese mecanismo es el que la Corte Federal declaró inconstitucional, porque claramente afecta a la imparcialidad y genera una confusión de roles. ¿Qué tiene que hacer una Cámara Federal resolviendo un conflicto entre el actor y el juez? Pero además, con un agravante, si el actor no impulsa, ¿quién va a impulsar? El juez de oficio. Entonces ahí claramente se está yendo de su rol imparcial, transformándose en un pseudo acusador autónomo. Porque si el fiscal dice, hasta acá llegué, el juez no puede impulsar. Quiroga tiene una frasecita que dice, esta afectación a la imparcialidad no sería tal en el caso de que hubiera parte querellante. O sea, deja abierta la posibilidad de que si el fiscal pide el sobreseimiento y el querellante pide la elevación a juicio, ahí el juez podría aceptarlo y la Cámara Federal incluso resolver e intervenir en el caso.
Yo tengo mis dudas y mis reparos, porque estamos hablando nuevamente del mismo centro de interés, del actor. ¿Recuerdan cuando hablamos de querellante y yo decía, ojo que el querellante termina siendo funcional en la Inquisición? Y acá hay una prueba clara. Cuando no me gusta lo que dice el actor penal público, me amparo como juez en el querellante para seguir adelante. Pero bueno, eso lo dejo entre paréntesis porque fue una de las discusiones que se plantea en el marco del caso Quiroga. Pero esta es la conformación. Sí, dale. No, que en el caso tarifeño ya no habían dicho que es necesario que el fiscal acuse para que pueda dictar sentencia. Claro, lo que pasa es que en tarifeño el problema se daba acá. O sea, en el caso, ahí me quedó claro. En el caso tarifeño ya había requerimiento de elevación a juicio. El caso ya había pasado al juicio oral, se había llevado a cabo toda la etapa de producción probatoria y al momento de los alegatos de clausura, el fiscal pide la absolución. Entonces, pero la esencia es más o menos la misma, ¿o no? Claro, totalmente. Los argumentos son plenamente aplicables. Lo que pasa es que en tarifeño, que generó el problema con Marcilese, que fue la tesis de la Corte que cambió y después volvió a la doctrina tarifeño con el caso Mostaccio, se discutía cuál es la acusación. ¿Esta es la acusación? ¿El requerimiento de elevación a juicio? ¿O necesariamente tiene que estar completada con los alegatos de clausura? Ahí está alegatos de cierre o alegatos de clausura. La acusación se compone del requerimiento de elevación, pero también que esta acusación se mantenga hasta el momento final del debate. Si no, se interpreta que el fiscal no quiere seguir adelante y no puede el juez entonces avanzar más allá de la pretensión del fiscal. Nuestro código en este aspecto es más sencillo porque sostiene que el pedido absolutorio impide, obviamente, el dictado de la sentencia porque el fiscal ya está y se terminó. Es más sencillo. Pero en el federal hay una diferencia que además, ahora te lo complemento. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, en el sistema federal, en el requerimiento de elevación a juicio que se hace en la esfera federal, no hay pedido concreto de pena. Cuando el fiscal pide que el caso pase a juicio, porque considera que es probable que el hecho lo cometió el sujeto, dice, pido que pase a juicio este hecho que está fundada en esta calificación legal. Por ejemplo, tráfico de estupefacientes y que vaya a juicio. El tráfico de estupefacientes prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. El fiscal no individualiza el monto de pena. El caso pasa a juicio. ¿En qué momento el fiscal hace un pedido concreto de pena? En los alegatos de cierre o de clausura. Eso fue lo que llevó a la Corte en Tarifeño y Mostaccio a decir, hasta que no haya pedido concreto de pena, la acusación no se completó con el requerimiento de elevación a juicio. Es una acusación imperfecta, parcial. Y ese es el argumento central de la Corte para decir no había acusación válida, porque la acusación se complementa tanto del requerimiento de elevación a juicio como también de los alegatos de clausura o de cierre. No se metieron en el hecho de que la acusación tiene que mantenerse inalterable en todas las etapas. Directamente dijeron, no hay acusación válida, porque la acusación es el requerimiento más los alegatos de cierre, donde ahí recién piden pena en materia federal. En la provincia, vos con la presentación de la acusación ya tenés que solicitar como fiscal un pedido de pena. Esa también es una diferencia entre el requerimiento de elevación a juicio federal y la presentación de la acusación en la provincia. Ahora bien, la segunda o la más importante de las diferencias en cuanto al procedimiento intermedio es cómo está regulado o el rol que cumple la audiencia preliminar en la provincia de Santa Fe. La audiencia preliminar solo la tenemos en el Código Procesal Penal de Santa Fe.
no la tenemos regulada como tal en el ámbito federal. El procedimiento intermedio en el federal, insisto, se resume a si la defensa presentó oposición o excepciones, el juez resuelve por un auto y lo manda a juicio. Si no presentó nada, por simple decreto se va a juicio. Y no hay demasiado control de la acusación fiscal, porque imagínense que toda la evidencia la recolectó el juez. El juez ya estaba convencido cuando dictó el auto de procesamiento de la probabilidad de intervención del imputado. Es una etapa que pasa casi sin pena ni gloria. Profe, eso Sí. hace que, o sea, que el porcentaje de casos que lleguen a juicio federal es mucho más alto que acá en Santa Fe. Totalmente, todos son. Todo va a juicio. Primero, porque el federal prácticamente no tiene un sistema de salidas alternativas. Segundo, porque a eso le tenés que agregar que los criterios de oportunidad, si bien ahora sí están incorporados parcialmente, ya han ingresado, son aplicados con mucha menor rigor para lo que son los delitos federales, con lo cual es mucho más difícil. Tercero, la posibilidad de alcanzar procedimiento abreviado en materia federal son mucho más difíciles porque se requiere la conformidad de toda la persona imputada, porque además el juez puede rechazar el procedimiento abreviado en los casos que considere que este tiene que discutirse en el marco de un juicio oral y público porque no tiene la información suficiente. O sea, porque si la pena que solicitan es superior a 6 años, no se puede hacer procedimiento abreviado. O sea, en el federal está pensado para ir todo a juicio. En realidad, todo sistema inquisitivo está pensado para ir todo a juicio. Por eso no hay demasiado control en la etapa intermedia, no es necesario. Pero en el procedimiento intermedio de Santa Fe, acá sí es distinto. La audiencia preliminar en la provincia de Santa Fe, y esto sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, regula y prevé, es una audiencia, vamos a volver, la audiencia preliminar en Santa Fe es una audiencia que a su vez resume o prevé 3 aspectos. Primero es un control de la acusación. Segundo, se prevé todo lo que es el ofrecimiento de prueba para el juicio. Y después el ofrecimiento de prueba para la individualización de la pena. Todo eso ocurre en el marco de la audiencia preliminar. Son como 3 audiencias en una. Obviamente que cuando uno habla del control de la acusación, podríamos hacer una suerte de extensión a control de toda la investigación penal preparatoria. Si bien lo que hace el juez es decir, voy a controlar los términos de la acusación, piensen ustedes que en un caso donde el juez no tuvo intervención porque no hubo medidas cautelares dispuestas por el juez, recién ahí el juez se va a enterar de los motivos la prueba que tiene el fiscal para ir con ese caso a juicio. Y el juez va a tener que controlar si esa acusación, además de cumplir con los requisitos formales, el fiscal tiene evidencias suficientes para obtener el dictado de una sentencia condenatoria. El juez hace una prognosis pensando en el fiscal. Si el fiscal logra rendir toda esta prueba que me está contando, va a obtener una condena o no. Si no, no tiene que admitir la acusación. Esto obviamente es importante, porque ya no es que con probabilidad, porque probabilidad seguramente el fiscal lo construye, porque la audiencia imputativa ya exigió probabilidad para el fiscal. Con lo cual, si ya imputó, es altamente probable que tenga elementos para considerar que algún grado de participación tuvo el acusado. Pero acá le está exigiendo prueba contundente para obtener una condena. Profe, una Sí. pregunta. ¿Y si el juez rechaza la acusación porque entiende que no alcanza la certeza necesaria el fiscal, Sí. ¿el fiscal puede continuar con la IPP o se termina ahí el procedimiento, el proceso? ¿Quién lo sabe? El código no lo resuelve, la jurisprudencia no lo ha resuelto, la doctrina te diría poco y nada. Yo tengo mi opinión. Yo creo que, a ver, más allá de mi opinión, a ver, los debates están dados en que el fiscal presenta la acusación, y esto también es aplicable en materia federal,
cuando consideró que la investigación ya está agotada. Entonces, si el juez rechaza la acusación, ¿qué va a seguir investigando el fiscal? Si el fiscal ya consideró él que tenía agotada la investigación. Por otro lado, si el juez le rechaza la acusación, no lo puede obligar a que investigue, porque si lo obliga a que siga investigando, se está aplicando lo que la Corte cuestionó en Quiroga. Le está diciendo al fiscal lo que tiene que hacer. Mire, usted juez no me puede andar diciendo que yo tengo que hacer. Yo soy fiscal y digo que para mí hay que acusar y ya tengo toda la investigación colectada. Y usted me rechaza la acusación, bien, pero yo no tengo por qué seguir investigando porque usted me lo dice. ¿Y entonces qué hacemos? Con el caso, rechazar la acusación, ¿qué pasa? Bueno, en realidad el código no lo resuelve. Uno podría pensar, bueno, rechazada la acusación, el juez tiene que dictar el sobreseimiento. Pero claro, para dictar el sobreseimiento tiene que haber certeza negativa. Y el juez no rechaza la acusación porque hay certeza negativa, en el caso que vos me planteás, Lucho, sino que rechaza la acusación porque dice que las evidencias no son suficientes. No dice el imputado no tiene nada que ver. Si el imputado no tiene nada que ver, es más fácil. Rechazo la acusación y dicto el sobreseimiento. Pero si yo digo como juez, la verdad que hay evidencias, pero no para obtener una condena, pero tampoco para considerar que es certeza negativa, con lo cual el sobreseimiento parecería no imponerse. Entonces, ¿qué hago? Dejo el híbrido ahí, porque después además va a venir el defensor y me va a decir, no, yo quiero que usted cierre el caso, ¿qué va a estar dando vuelta en la nebulosa? Entonces la defensa, ¿qué puede pedir? El sobreseimiento. Y el juez le va a decir, no, la verdad que el sobreseimiento no va. Entonces, ¿qué hago? Tampoco lo puedo obligar al fiscal a que archive, porque es una decisión del fiscal. El fiscal podría decir, bueno, el juez me rechazó, archivo. Pero yo no creo que el fiscal esté tan contento con esa decisión. Máxime cuando lo que se resuelve en el marco de una audiencia preliminar es apelable. El fiscal podría decir, yo voy a apelar la decisión del juez que no me admitió la acusación. Yo tengo la opinión de que en realidad, en aquellos casos en que el juez rechaza la acusación por no considerar que hay evidencias suficientes para obtener la sentencia condenatoria, debería analizar cuáles son los plazos que han transcurrido del momento de la audiencia imputativa y aplicar analógicamente lo que prevé el artículo 290, que es el archivo jurisdiccional. Si el juez advierte que al momento de rechazar la acusación ya transcurrieron 10 meses por lo menos desde la audiencia imputativa, puede disponer el archivo jurisdiccional. Obviamente esto lo digo yo, porque no lo prevé el código, no es causal de archivo jurisdiccional el rechazo de la acusación. Pero a mi modo de ver es la solución más adecuada, porque el sobreseimiento, que sería la otra alternativa, requiere una certeza negativa. Fíjense además que... Perdón, ¿qué artículo era? ¿290? El 290 es el archivo jurisdiccional. Una consulta, ¿se tiene que pedir la defensa o podría ser de oficio? Yo creo que el juez lo puede hacer, en realidad puede ser que lo haga de oficio, pero al ser un proceso de parte, yo creo que, al rechazar la acusación, la defensa ahí mismo me va a pedir que yo resuelva algo como juez. Podría ser que no. Con su caso quedará ahí el híbrido y después la defensa pedirá una nueva audiencia donde solicitará el archivo, el fiscal le rechazará el archivo y entonces podrá, si están los plazos pedidos, solicitar una audiencia para realizar el archivo jurisdiccional. Se puede desdoblar esa situación, pero a mi modo de ver, en la audiencia preliminar podría, digamos, estar resuelta esa cuestión. La verdad que es complicado. O sea, Lucio me hizo una pregunta que está vinculado al final de todo el trámite de la audiencia preliminar. Yo trato de, cuando surge la duda, la abordamos. No esperar. Pero claro, nosotros recién estamos viendo cómo opera la audiencia preliminar. Por ahí, a lo mejor a ustedes les faltan elementos para ver cómo funciona bien, para ver si esto que yo le estoy proponiendo como una solución alternativa la comparten o no la comparten o se les ocurre otra solución. Es más, yo estoy sumamente
digamos, a la expectativa de que ustedes me planteen otra solución. La verdad es que no tiene una solución prevista en el código, porque incluso el artículo 303, que es el que regula la decisión que toma el juez cuando interviene en la audiencia preliminar, el inciso 4 dice, sobreseerá si se dan los presupuestos necesarios. Y el primero dice, el inciso 1, admitirá o rechazará total o parcialmente la acusación del fiscal. O sea, el sobreseimiento y el rechazo de la admisión de la acusación van por carriles distintos. No es que rechazada la acusación se impone el sobreseimiento. No lo previó así el legislador. La verdad es que es bastante, digamos, complicado, porque no hay una norma que resuelva el problema que plantea Lucio. Es real. O sea que queda ahí un poco en la nebulosa. Decía entonces que la audiencia preliminar prevé 3 cosas. Control de acusación, pero a su vez extensivo al control de todo lo que pasó en la investigación penal preparatoria. Porque acá la defensa, además del control de la acusación, puede hacer un control de las evidencias en las que el fiscal se sustenta para presentar el caso en el juicio y la defensa decir, mire, acá hay una invalidación. Supóngase que dentro de las evidencias del fiscal está el secuestro de un elemento que se obtuvo en un allanamiento ilegal. La defensa puede plantear ahí la invalidación. Creo que yo incluso les decía, si ustedes ven el artículo 297, van a ver que lo que pueden hacer las partes en la preliminar es todo. O sea, si yo le pregunto en el examen, ¿qué puede plantear una parte en la audiencia preliminar? No tienen posibilidad de errarle. ¿Pueden plantear la conciliación? Sí. ¿Pueden pedir un criterio de oportunidad? Sí. ¿Pueden pedir approbation? Sí. ¿Pueden un procedimiento abreviado? Sí. ¿Pueden oponer excepciones? Sí. ¿Pueden revocar o modificar la cautelar? Sí. Pueden hacer cualquier cosa. Pueden pedir cualquier cosa. Porque el 297 es sumamente amplio. El 297 es el que yo había utilizado, si ustedes vieron el artículo que yo había escrito sobre el tema de la probation, para considerar que en los casos de probation, el verbo utilizado por el legislador pareciera darle la posibilidad a la defensa de solicitar la suspensión de juicio a prueba, pese a que no tuviera la conformidad fiscal. Pero eso es una interpretación personal sobre la base de los verbos utilizados por el legislador, que en aquellos casos donde son en conjunto, utiliza el término proponer, mientras que cuando se hace de forma inaudita aparte, o sea, de una sola, mejor dicho, de las partes lo solicita, utiliza el verbo solicitar. Pero eso para resolver exclusivamente el tema de la probation. Fuera de esos casos, las partes pueden plantear cualquier situación. Esto es lo que hace al control. Mañana con Lisandro van a ver bien cómo funciona la audiencia preliminar. Pero yo quiero hacer esta introducción en general porque para que ustedes lo puedan diferenciar de la órbita federal. Todo lo que es control de la acusación en la órbita federal no opera, más que desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque el juez ya hizo un control de las evidencias cuando dictó el auto de procesamiento. Un control sobre lo que pasó en el marco del IPP tampoco opera en el ámbito federal, porque todas las cuestiones incidentales, nulidades en materia federal, nosotros no tenemos sistema de nulidades, operan durante la instrucción. Y el juez la pudo haber rechazado, no tiene que esperar el procedimiento intermedio famoso de audiencia preliminar. Segundo motivo de la audiencia preliminar, ofrecimiento de prueba para el juicio. Esto tampoco opera en el ámbito federal. El ofrecimiento de prueba para el juicio en materia federal se hace en la etapa de juicio frente al tribunal de juicio. Diferencia esencial. El ofrecimiento de prueba en el marco del sistema de Santa Fe se hace ante el juez de la audiencia preliminar. Él es el que hace el control de admisibilidad de la prueba ofrecida y admite que esa prueba se produzca en el debate frente a otro tribunal. O sea, el juez de juicio se sienta y empiezan a desfilar los testigos en la etapa probatoria. No tiene que resolver nada, porque ya lo resolvió el juez de la audiencia preliminar. En materia federal, esto no opera así. El juez como el procedimiento intermedio es formal, una vez que pasa el juicio, frente al tribunal de juicio, el tribunal de juicio le pide a las partes que ofrezcan prueba. Y el juez del juicio, el tribunal de juicio, resuelve si admite o no esas pruebas.
Con lo cual ahí, evidentemente también, hay una afectación, aunque mínima, a la imparcialidad. Porque el mismo tribunal de juicio está resolviendo sobre prueba que se va a producir en su presencia, ya se está contaminando cuando hace ese control de admisibilidad de la prueba. Que además lo hace sin información de calidad. Yo siempre cuento la misma anécdota, eso demuestra también mi edad, ¿no? Porque ya empiezo a repetir las cosas. Por suerte los alumnos van cambiando, entonces el público se renueva frente a la misma anécdota. Pero cuando yo hace ya muchos años trabajaba en el federal, era relator de un tribunal federal, de un tribunal oral, el ofrecimiento de prueba se hace en el tribunal de juicio. Uno de los ofrecimientos de prueba que hace la defensa me había ofrecido como prueba documental una fotografía de 2 perros que eran del imputado. Ofrecimiento de prueba de 2 perros. Bien. Yo como relator dije, ¿para qué mierda ofrece 2 pruebas? La verdad que no, le rechazamos la prueba. Porque decíamos que no tenía nada que ver los 2 perros en un caso de droga. ¿Qué carajo tenían que ver los perros? Cuando llega el juicio y el defensor alega, al momento final del juicio, alega sobre el mérito de la prueba, ¿qué es lo que dice? Mira, en realidad, y el tribunal me rechazó el ofrecimiento de prueba de la fotografía de los perros que yo le quería exhibir, más allá de si estaba bien o mal introducir la información que quería introducir el abogado a través de una fotografía de 2 perros. Pero, ¿cuál era la teoría de la defensa? Que en realidad lo que se había secuestrado de la casa de su cliente, que eran unos elementos, o sea, además de la droga, que era cocaína, se habían obtenido unos polvo blanco que la policía había dicho y el fiscal había dicho cuando acusó que eso era elemento de corte. Ustedes saben que la cocaína no se vende en estado puro, salvo en las grandes élites, sino que se utilizan determinados elementos para cortarla, de corte, para diluirla y obviamente tener mayor cantidad de dosis. Y eso lo hace una persona que se dedica al comercio. Entonces, el tipo decía, sí, tenía la cocaína en mi casa para consumir mi cliente. No era que vendía. Y eso que la fiscalía dice que elemento de corte, en realidad era una medicación que le había dado el veterinario a los perros que él tenía. Claro, la verdad que la teoría, más allá de si era creíble o no creíble, tenía sustento el ofrecimiento de la fotografía. No sé si con el ofrecimiento de la foto y que el tipo viera la foto del perro ya iba a acreditar eso. Pero, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el juez que hace el control de la prueba en el juicio, el tribunal, no tiene información de calidad para rechazar o admitir la prueba para el debate. El juez de la audiencia preliminar sí la tiene, porque las partes le tienen que contar todo lo que van a probar en el juicio. Total, no hay problema que lo recontracontaminen el juez de la preliminar, porque ese juez de la preliminar no va a ser el juez de juicio. Ahí está la diferencia. Yo cuando ofrezco prueba en el Tribunal Oral Federal no puedo explicar tanto, porque si no estoy haciendo un alegato frente al mismo tribunal que me va a juzgar. Y obviamente eso no se puede hacer. En cambio, en la provincia yo no solo lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Yo tengo que decirle al juez, mire juez, yo ofrezco esta prueba para acreditar esto en el juicio. Porque ahí hay un verdadero control de admisibilidad de la prueba que hace el juez de la preliminar. Total, ese juez no está comprometido con el caso. Ofrecimiento de prueba para el juicio. Tercer elemento, también el ofrecimiento de prueba para la individualización de la pena. O sea, las partes también ofrecen en la provincia de Santa Fe toda la prueba que hace para después determinar las pautas que hacen el artículo 40 y 41 del Código Penal. O sea, para ver qué pena le corresponde al sujeto. Si el fiscal dice, mire, yo me baso en tal y tal prueba para pedir tanta pena. Y el fiscal tiene que ofrecer en ese momento no solamente la prueba de juicio, sino también la prueba para lograr después la individualización de la pena. Por lo tanto, la audiencia preliminar es central, porque se controla todo lo que ocurre en la investigación penal preparatoria, porque se controlan los términos de la acusación para ver si el fiscal tiene evidencias suficientes para ir a juicio con este caso, porque se ofrece toda la prueba para el juicio oral, incluida la prueba que va a permitir individualizar la pena. Y esto va para el fiscal y va para la defensa. Mi crítica
personal al tema de la audiencia preliminar en Santa Fe es que esta es una audiencia que regula 3 audiencias. Esto debería estar regulado en 3 audiencias distintas. Primero hay que hacer una audiencia de control de la acusación y ver si efectivamente hay elementos para ir o no a juicio. Una vez que superemos esto, listo, hagamos una segunda audiencia para resolver el ofrecimiento probatorio de cara al juicio. Pero primero veamos si vamos a ir a juicio o no. Acá en la audiencia preliminar vamos por todo, porque las partes tienen que 3 días antes de la audiencia preliminar presentar toda la lista de testigos que van a ofrecer para el juicio, pero todavía no sabemos si esa acusación va a pasar el control del juez. Bueno, no importa, usted ya tiene que ofrecer por las dudas porque en la audiencia se va a discutir todo. Y además, la defensa que se va a oponer a la acusación, por ejemplo, que tiene su ofrecimiento por las dudas, tiene que ofrecer prueba por si lo llegan a condenar para individualizar la pena. Pero escúcheme, todavía no hicimos el control de la acusación. No sabemos si mi teoría del caso en el juicio va a prosperar y lo van a absolver, y me piden la audiencia preliminar que ofrezca prueba por si lo condenan. Por eso digo que habría que ver en este tercer aspecto lo que se llama comúnmente la cesura del debate. Debate partido en 2, juicios orales partidos en 2. Un primer juicio donde se discute el hecho, la calificación legal y la responsabilidad del acusado, y un segundo o mini juicio posterior donde solamente vamos a ir a producir prueba y discutir qué pena le vamos a dar. Que esto es lo que opera cuando tenemos juicio por jurado. Cuando hay juicio por jurado, el jurado participa en la primera parte del juicio. Existió el hecho se califica en este tipo penal y el imputado es responsable. El jurado cuando dice culpable por tal delito, porque el hecho existió, se terminó el juicio para el jurado. Y frente a un juez profesional, las partes ofrecen prueba y producen prueba en un mini juicio para ver qué pena ahora le corresponde al acusado. Al condenado, perdón, porque ya está condenado por el jurado, al culpable. Esa cesura del debate, que está prevista para todos los códigos que tienen juicio por jurados, en Santa Fe no la tenemos. Tenemos un único juicio. Entonces vos en la audiencia preliminar tenés que hacer todo. Ofrecer prueba para el juicio, aún la prueba que te va a permitir discutir qué sanción le va a corresponder al acusado. Seas que vos seas el actor o seas la defensa del imputado. Por eso son como 3 audiencias compactas en una. Control de acusación, ofrecimiento de prueba para el juicio y ofrecimiento de prueba para la individualización de la pena, porque no tenemos cesura del debate, no tenemos un debate partido en 2. De ahí la gran relevancia que tiene la audiencia preliminar para el éxito del sistema. No por casualidad, todas las salidas alternativas al juicio se pueden plantear en la audiencia preliminar y es conveniente que sea en este momento y no después. ¿Usted cuándo va a pedir una probation? Hasta la audiencia preliminar. ¿Qué va a pedir? ¿Que se suspenda el juicio cuando ya arrancó el juicio? Bueno, alguien me preguntó una vez, no sé si por el chat del grupo o en privado, no me acuerdo si era de esta o a lo mejor era de otra facultad, ya estoy perdido, ¿hasta cuándo se podía predicar la probation? Y la verdad que el código no dice hasta cuándo. Ni el código procesal, ni el código penal. Hay jurisprudencia que sostiene que la probation se puede plantear incluso después del dictado de la sentencia condenatoria, aunque la misma no esté firme. ¿Por qué? Porque todavía está tramitando el procedimiento. Pero si es suspensión del juicio, en realidad lo importante es que todavía no haya empezado el juicio. Porque si no, ya no hay juicio para suspender, porque el juicio ya pasó, aunque no esté firme. Es un contrasentido. Procedimiento abreviado. Y usted lo que hace es abreviar el trámite para no ir a juicio. Dictamos la condena y suprimimos el juicio. Obviamente que hasta el momento en que empezó el juicio, pero lo ideal sería hasta el momento de la preliminar. ¿Está regulado así? No. Y por lo tanto se hace en audiencia preliminar, el caso pasa a juicio y 2 días antes de que empiece el debate las partes abrevian y se termina y se frustra el juicio oral. Eso genera un montón de problemas, dispendio de recursos humanos innecesariamente. Las partes tienen que arribar a una solución alternativa durante la audiencia preliminar como último momento. Pero bueno, normativamente se permite que se pueda hacer hasta los momentos iniciales del juicio oral. Criterio de oportunidad, ahí el código más claro. Cuando ustedes estudiaron criterio de oportunidad, vieron
hasta el momento de la audiencia preliminar. Ya después no podemos aplicar criterios de oportunidad, la otra de las salidas alternativas. Conciliación está previsto como última instancia en el marco de la audiencia preliminar. Entonces, hay muchos de los mecanismos, digamos, que los tenés expresamente. Otros que salen de la lógica, como la probation, y otros que son convenientes de la política criminal por la utilización de recursos, como el procedimiento abreviado. Con lo cual, la audiencia preliminar termina siendo la gran vedette del sistema, porque es la que garantiza verdaderamente que el sistema funcione. Si vos no haces un control de acusación efectivo y todo pasa a juicio, el sistema te colapsa. Si las partes van a la audiencia preliminar y dicen, y la verdad que no sé bien, no preparé muy bien el caso, yo por la duda ofrezco todos los testigos que declararon en el legajo, y la defensa dice, sí, yo le hago caso al fiscal, después veo más adelante, y el juez dice, sí, que pase todo a juicio, pues a lo mejor organizaste un juicio para 100 testigos, y resulta que después las partes, cuando estudian el caso 2 días antes del juicio oral, dicen, no, la verdad que voy a desistir de 20, y yo voy a desistir de 30, con lo cual el juicio se transforma en 10 testigos. Entonces, un juicio programado por la oficina de gestión para que dure un mes, termina durando una semana. Eso no puede pasar. Para eso, el control sobre el ofrecimiento de prueba tiene que ser adecuado en la audiencia preliminar. Y ahí tiene que estar fiscal preparado, defensor preparado y juez preparado para controlar. Porque si el juez no controla, no le pregunta a las partes, discúlpeme, 30 policías para que vengan a contar lo que pasó en el procedimiento. Dígame, señor fiscal, ¿en qué va a basar? ¿Qué van a venir a declarar todos estos testigos? ¿Se lo puede preguntar el juez de la preliminar? Claro que sí. Porque en definitiva, total, no va a ser el juez de juicio. Contamínenlo todo lo que quieran. El juez tiene que hacer ese control para ver si es admisible o no. No sé, cito a declarar al presidente de la Nación. Pase nomás. Pero discúlpeme, yo tengo que analizar. ¿Para qué va a venir el presidente de la Nación a hablar? No, en realidad el presidente de la Nación viene a declarar, señor juez, porque él va a contar la situación de pandemia que estamos atravesando. Y discúlpeme, pero es un hecho público y notorio. Tiene que venir el presidente a contar. No basta con que usted acredite la situación de la pandemia, más allá de que sea notorio. Por ejemplo, con el ofrecimiento del decreto presidencial que determinó la situación de emergencia sanitaria, por ejemplo. Ese control lo tiene que hacer el juez para hacer un control de admisibilidad de la prueba. Pero para eso la fiscalía, que ofrece al testigo, o la defensa, si lo ofrece, también tiene que estar preparada para contestarle al juez de qué van a venir a hablar cada uno de los testigos. Fíjense el grado de preparación. Por eso cuando yo al comienzo de la clase les decía, este es el gran talón de Aquiles, es porque las partes no llegan preparados, los jueces y las juezas no controlan lo que tienen que controlar, todo pasa a juicio y aplicamos el mecanismo de control formal que tiene el sistema federal. De hecho, muchos de los jueces y juezas del Colegio de Jueces de Rosario, incluso del Colegio de Cámara de Apelaciones, dicen, la verdad que tengo dudas sobre la prueba de la Fiscalía, pero no puedo limitar al Estado para que vaya y presente el caso a juicio. O sea, no está claro en el sistema del Santa Fe que verdaderamente el juez también se tiene que convencer de que el fiscal va a obtener una condena y si no, tiene que rechazar la acusación. El código no dice. Dice aceptar, admitir o rechazar la acusación. Pero no dice por qué. Obviamente que no es por aspectos formales. Pero, ¿qué grado de convencimiento tiene que tener el juez para aceptarla o al revés? ¿Qué grado de duda tiene que tener el juez para rechazarla? Si el juez tiene una mínima duda, ¿tiene que privar al fiscal de que presente el caso a juicio? Porque en ese caso se estaría transformando en una suerte de juez de juicio anticipado. Ni siquiera le dejo la oportunidad al fiscal de que produzca la prueba, con el agravante de que toda la prueba que el fiscal me está contando es argumentativamente. El juez de la audiencia preliminar no escucha a ningún testigo declarar. Lo único que sabe es de las pruebas que le cuenta el fiscal sobre los testigos que él está contando que tiene. Con lo cual la información no es tan de buena calidad como la del juez del juicio. Limitarlo al fiscal cuando el juez tiene alguna duda sobre el alcance de la prueba también puede llegar a ser demasiado. Insisto, son todos debates que yo trato de generarles a ustedes porque no está resuelto por la norma de Santa Fe. ¿Cuál es el alcance del rechazo de la acusación por parte de los jueces o de las juezas cuando no coinciden con el peso de las evidencias que trae la Fiscalía de la Audiencia?
Pero bueno, a grandes rasgos, estas son las dos diferencias esenciales entre el sistema federal y el sistema provincial en lo que hace al procedimiento intermedio. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Después ustedes van a tener que leer el Código Federal, el artículo 346, creo que al 351, 352, 353, por ahí, y en el Código de la Provincia, el artículo 294 hasta el artículo 306, que es todo el procedimiento intermedio. Lean eso, lean los fallos que están previstos ahí como bibliografía también. Bueno, y después me preguntan, no sé si ahora tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo hoy. Yo, no sé si es una pregunta, más un comentario. Básicamente, si vemos que en el plan en el federal, como que no hay un control, sino que casi todo va a juicio, tendríamos que encontrarlo con menos porcentaje de condena que en Santa Fe, donde ya hay como más control y como que ya estamos más convencidos de que probablemente es así, ¿no me pasa o no tanto? Totalmente, totalmente. O sea, totalmente. En realidad debería ocurrir así. Debería ocurrir así. De hecho, hay el caso Tarifeño y el caso Mostaccio y Marcilese te demuestran que hay un montón de supuestos donde en la órbita federal se piden absolución al momento de los alegatos. Esto generó un dispendio de recursos terrible. Y esto lo vimos cuando analizamos el tema del fiscal. ¿Se acuerdan que yo les decía que la diferencia del fiscal federal con el fiscal de la provincia es que el de la provincia mantiene el caso del inicio hasta la instancia extraordinaria ante la Corte? El mismo fiscal que investiga es el mismo fiscal que acusa, es el mismo fiscal que va al juicio y es el mismo fiscal que sostiene la apelación ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia y ante la Corte de Santa Fe y la Corte Federal. En el federal vos tenés fiscales cortados en fetas. Tenés un fiscal para la instrucción, un fiscal para el juicio, un fiscal para la instancia de casación, un fiscal para la instancia de... Entonces es mucho más probable que un fiscal que dijo hay elementos suficientes para ir a juicio, venga el fiscal de juicio y diga no coincido con mi colega, para mí hay que pedir la absolución. Y eso claramente pasa. De hecho, el nuevo Código Procesal Penal acusatorio en la provincia, que está implementado en materia federal únicamente en Salta y Jujuy, el primer juicio oral que se hizo con el nuevo código, como era un sistema viejo, ¿saben en qué terminó? En una absolución. ¿Por qué? Porque el fiscal pidió la absolución. Porque dijo que no había elementos suficientes para obtener la condena. Eso es un gran problema para el sistema. Es muy raro que Tarifeño pase en Santa Fe. Porque si el fiscal presentó la acusación porque está convencido de la condena y ya sabe cuáles son las pruebas que va a producir, es muy difícil que cuando vaya a juicio después diga, no, la verdad, ahora que escuché bien a los testigos, ¿cómo? Si usted lo escuchó antes cuando le tomó la declaración previa, está loco, son los mismos testigos. Salvo que al juicio iban a ir 10 testigos y el fiscal, y se murieron 9, y entonces el fiscal se quedó sin prueba. Pero salvo un caso así, es absurdo pensar que el fiscal que está pidiendo la acusación para la condena, después vaya a juicio y pida la absolución. Ese fiscal tiene que ir a un psicólogo porque está esquizofrénico. No va a ocurrir eso. No puede ocurrir. Y si ocurre, hay que condenar en costa de esa fiscalía, porque ese fiscal hizo mal su trabajo y generó un dispendio de recursos al Estado. Entonces, claramente, como vos planteás, Mauro, las tasas de pedidos de absolución del fiscal indudablemente son ínfimas al lado de lo que ocurre en materia federal. Pero además, las tasas de absoluciones en el sistema penal deberían también ser menores en el sistema acusatorio adversarial que en el marco de un modelo inquisitivo, si es que el control de las acusaciones opera y funciona adecuadamente. Porque eso es lo que tiene que funcionar y eso es lo que no está funcionando en Santa Fe. Hay muy pocas acusaciones rechazadas en la provincia de Santa Fe. Entonces, eso, o dos cosas, los fiscales trabajan todo muy bien o los jueces son bastante renuentes o reticentes a rechazar acusaciones. Entonces, bueno, habría que ver realmente cuál de las dos situaciones. Pero esto también tiene que ver con el cambio cultural, insisto. Y hay que dotar de otras herramientas, digamos, a las partes y a los jueces en el marco de la audiencia preliminar y desdoblar esto. Porque una audiencia preliminar te puede llegar a durar 3-4 horas a lo mejor cuando el caso es complejo. Entonces ya
las partes empiezan a decir cualquier cosa, los jueces quieren que termine rápido, y vos decís, bueno, no, pero esto no puede pasar. Y sí pasa, los hombres son seres humanos, los fiscales, los defensores y los jueces, aunque no parezcan, son seres humanos. Entonces también se cansan, se aburren, se hinchan las pelotas. Entonces llega un momento que vos no podés escuchar 4 o 5 horas y ya decís, más sí, que pasen los testigos a juicio. Pero si vos pudieras desdoblar esto, te da otra posibilidad. En una audiencia haces todo el control de la acusación y después en otra audiencia discutimos verdaderamente si es que pasó el control de la acusación, discutimos con qué testigo vamos a ir a juicio. Hoy se hace todo en el mismo combo, más la salida alternativa. Imagínate un caso complejo donde una parte te pide la absolución, el sobreseimiento, otro te pide un criterio de oportunidad, otro te pide la probation, otro se opone a la acusación, otro te... Ya esa parte de la audiencia no va a tener un montón de tiempo y todavía no entramos a discutir la prueba. Si la realidad es que por eso los jueces aplican una suerte de cuartos intermedios que no están previstos en la norma, pero muchas veces lo aplican, porque las partes dicen, bueno, estamos en tratativa, estamos por llegar a una solución del caso. Bueno, listo, entonces ¿para qué vamos a discutir todo lo de la preliminar? Le doy un cuarto intermedio. ¿Cuánto necesitan? ¿Una semana, 10 días, 15 días? Listo, 15 días. Júntense, traten de buscar una solución alternativa. Si no llegan a una solución alternativa, hacemos la segunda parte de la preliminar y discutimos la etapa de probatoria para ir al juicio. Eso es algo que los jueces tranquilamente pueden hacer. Si ustedes se fijan, el artículo 302, en la segunda parte, dice, luego de ello, si corresponde, el juez intentará la conciliación de las partes, formulando las proposiciones para que la reparación integral del daño o particular. O sea, el juez actúa como un gestor, como un conciliador, como tratar de acordar. No solamente tratar de acordar pensando en la prueba del juicio, en convenciones probatorias, no. En el caso, che, a ver, discúlpeme, aparte de preguntarle así, no hay que hacer mucha utilización de términos extraños. Discúlpeme, señor fiscal, señor defensor, ¿ustedes se sentaron a negociar, a hablar sobre este caso? Es más, el juez o la jueza de la preliminar, como total no va a intervenir el juicio, le puede decir al imputado, mire, discúlpeme, señor, yo le voy a explicar una cosa. Usted tiene derecho a que el caso se discute en un juicio, porque es un derecho constitucional que usted tiene. Ahora, yo le digo una cosa, yo no voy a ser el juez de juicio, pero si el fiscal logra rendir toda esta prueba que me contó, acá en la audiencia preliminar, y que la defensa no se opuso, así que yo tengo que darla por cierta de que toda esta prueba el fiscal la tiene, a usted lo van a condenar, porque la prueba es abrumadora. Entonces vos ya le estás abriendo el juego también a las partes y al propio acusado de que vea que las evidencias del fiscal son contundentes. Bueno, flaco, a ver, tratá de buscar una solución alternativa, porque si va al juicio probablemente te vayan a condenar. El juez de la audiencia preliminar, ¿por qué no lo puede hacer? Al contrario, lo debe hacer. En eso basa su control también. En transparentar su opinión al único que tiene algo para perder, que es el acusado. El problema está en que los jueces y las juezas le hablan a las partes siempre. Como que hablan a los abogados en idioma de abogado que nadie entiende. No, vos le tenés que hablar al imputado. Y si está la víctima, hablar a la víctima también. En la preliminar, en la imputativa, en cualquier audiencia. Porque ellos son los principales interesados. Aparte, no te haga problema que si vos le hablas al imputado y a la víctima en idioma común, eso también hace que entiendan las partes, el fiscal y el defensor. Ahora, si vos hablas en raro, para que solo entienda el fiscal y el defensor, la víctima no entiende un choto, el imputado no entiende nada. Y la realidad es que estamos haciendo audiencias, un sistema de audiencias, que lejos de estar pensados en lo justiciable y en los principales involucrados, estamos pensando en nosotros. Hacemos el circo para nosotros, digo nosotros los abogados, fiscales, jueces, imputados. Además porque te da como otra, o sea, el abogado habla raro, debe ser un abogado, puede hablar raro. El fiscal habla raro, mirá qué fiscal, mirá todo lo que está diciendo. El juez habla raro, da como una suerte de, sensación de, mirá toda la sabiduría que tiene, porque no le entendí nada. Y la realidad es que no. La realidad es que tiene que ser entendible. Bueno, no sé por qué terminé hablando de esto. Mirá, Mauro hizo una pregunta y yo terminé hablando de cualquier cosa. Bueno, 8:30, no los quiero aburrir más. Si les parece, entonces, dejamos acá. Vayan felices y contentos ahora, corriendo a leer el Código de Procedimiento de Santa Fe y el Federal. Sé que lo van a hacer ahora mismo. Yo no quiero ser pesado ni que mis compañeros me puteen, pero me van a putear seguramente. Sí, van a ocurrir las dos cosas, pero no te preocupes porque total no lo van a decir. No lo van a decir. No me puedo a mí con esta duda. Pero ya que el Código no lo prevé,
Sí. Y que el Código Penal dice que a mí el requerimiento acusatorio o el homologable me genera interrupción de la prescripción. Permitir que vuelva a acusar es un perjuicio terrible para el imputado, pero terrible. ¿Permitir qué cosa? Que vuelva a acusar cuando me interrumpe la prescripción. ¿Qué me interrumpe? ¿De vuelta la prescripción después? Si se presenta una nueva acusación. Claro. Sí, pero perdón, pero si a vos te presentan una acusación y opera como una causal interruptiva, tiene que pasar todo el lapso temporal de nuevo para que no opere la prescripción. Sí. Pero una prescripción opera mínimo 2 años, máximo 12, según el delito. O sea, en el mejor de los casos, por un delito sonso, a vos te tuvieron que haber pasado desde la fecha del hecho hasta la imputativa 2 años. Ahí interrumpió. De la imputativa a la acusación, otro 2 años, van 4. De la acusación que te rechazó, 2 años. Y la verdad que ahí yo ya empezaría a discutir si no opera la garantía del plazo razonable por fuera del plazo de prescripción. Porque el plazo de prescripción, como sabemos, está taxativamente establecido en el código, con causales suspensivas e interruptivas, pero la garantía del plazo razonable, en determinados casos donde la afectación es palmaria, vos la podés hacer funcionar de manera autónoma a la prescripción. Pero bueno, me parece que ahí ya sería un caso demasiado patológico. Vos le rechazás una acusación al fiscal, si en 2 años no te trajo una nueva acusación con nueva evidencia, la verdad que yo como defensor, pasaron los 10 meses, te pido el archivo jurisdiccional. No te voy a andar esperando a que vos presentes acusación cuando se te ocurra. Es un supuesto medio raro. No digo que no pueda pasar, pero me parece medio raro. Bueno, no tienen más consultas, más dudas, más inquietudes, o tienen un montón pero prefieren dejarlas para otro momento. Los comprendo verdaderamente. Así que bueno, sean felices, que tengan buena semana, cuídense. Y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Cualquier cosa, no, el martes que viene no, porque tenemos el recuperatorio. En realidad, yo lo voy a estar viendo el otro martes. Pero bueno, tanto para los que se preparan para el recuperatorio como para los que están estudiando este tema, cualquier duda, ya saben, me escriben, mandan un mail o un mensajito de voz por el grupo o privado, no hay inconveniente. Chicos y chicas, nos vemos, cuídense.